licenciado y compañeros, tengan cada uno muy buena noche. En esta hora el grupo A2 les expondrá acerca de la sección 30, conversión en moneda extranjera, y la sección 31 de la hiperinflación. Sección 30. La sección 30, conversión en moneda extranjera, dentro de su alcance, nos dice de que una entidad puede llevar a cabo sus actividades de dos formas en el extranjero, y una de las formas es de que puede tener transacciones en moneda extranjera y también puede tener negocios en el extranjero. Dentro del alcance también nos dice de que puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera, y también prescribe de cómo incluir esas transacciones y esos negocios en el extranjero en los estados financieros, y de cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación. ¿Qué es la moneda funcional? La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad, y el entorno económico principal es aquel en el que ésta genera y emplea el efectivo. Factores que una entidad debe de tomar en cuenta para determinar su moneda funcional. Acá nos dice esta sección de que debe de influir fundamentalmente en el precio de venta de los bienes y servicios, y también en el país cuyas fuerzas competitivas regulan fundamentalmente estos precios, y debe también influir en los costos de la mano de obra, materiales y otros costos, y la moneda en el cual se generan esos fondos de actividades de financiación. Información sobre las transacciones en la moneda extranjera y en moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera es una transacción que está denominada o requiere su liquidación en moneda extranjera. Estas transacciones surgen cuando una entidad compra o vende bienes, o también presta o toma prestado fondos. El reconocimiento inicial nos dice esta sección de que una entidad debe de registrar aplicando el importe de la moneda funcional en la tasa de cambio de contado entre la moneda funcional en la fecha de la transacción. Información al final de los periodos posteriores sobre los que se informa. Al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad convertirá las partidas monetarias utilizando la tasa de cambio de cierre. Convertirá las partidas no monetarias, se medirán al costo histórico utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. Convertirá las partidas no monetarias a valor razonable y utilizará las tasas de cambio en la fecha que se determinó dicho valor razonable. Inversión neta en un negocio en el extranjero. Una partida cuya liquidación no está contemplada ni sea probable que ocurra en el futuro previsible es, en esencia, una parte de la inversión neta de la entidad en ese negocio en el extranjero y se contabilizará de acuerdo con el párrafo 30.3, que menciona que la partida monetaria que forma parte de la inversión neta se debe de reconocer en el resultado de los estados financieros separados o individuales, y si los estados financieros con el negocio en el extranjero, y a la entidad que informa se reconoce en otro resultado integral y se presenta como un componente de patrimonio. Cambio de moneda funcional. Una entidad aplicará los procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma prospectiva desde la fecha del cambio. El efecto de un cambio de moneda funcional se debe de contabilizar de forma prospectiva y se debe convertir todas las partidas a la nueva moneda funcional utilizando la tasa de cambio. Conversión a la moneda de presentación. Una entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier moneda. Si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, esta convertirá sus partidas de ingresos, gastos y situación financiera a la moneda de presentación elegida. Por ejemplo, cuando un grupo está formado por entidades individuales con monedas funcionales diferentes, las partidas de cada entidad se expresarán en una moneda común, de forma que puedan presentarse estados financieros consolidados.
Una entidad cuya moneda funcional no se corresponda con la moneda de una economía hiperinflacionaria convertirá sus resultados y situación financiera en una moneda de presentación diferente utilizando los siguientes procedimientos. Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado, es decir, incluyendo las cifras comparativas, se convertirán a la tasa de cambio de cierre en la fecha de ese estado de situación financiera. Los ingresos y gastos para cada estado del resultado integral, es decir, incluyendo las cifras comparativas, se convertirán a las tasas de cambio en la fecha de la transacción. Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en otro resultado integral. Las diferencias de cambio a las que se refiere el párrafo 30.18c proceden de la conversión de los gastos e ingresos a las tasas de cambio en las fechas de las transacciones y la de los activos y pasivos a la tasa de cambio de cierre. La conversión del activo neto inicial a una tasa de cambio de cierre que sea diferente de la tasa utilizada en el cierre anterior. Cuando las diferencias de cambio se refieren a un negocio en el extranjero que se consolida pero que no está participado en su totalidad, las diferencias de cambio acumuladas surgidas de la conversión que sean atribuibles a la participada no controladora se distribuirán a dicha participación no controladora y se reconocerán como parte de esta en el estado de situación financiera consolidado. Por razones prácticas, una entidad puede utilizar una tasa que aproxime las tasas de cambio en las fechas de las transacciones, por ejemplo, una tasa de cambio media del periodo para convertir las partidas de ingreso y gasto. Sin embargo, si las tasas de cambio fluctúan de forma significativa, resultará inadecuado el uso de la tasa media del periodo. A continuación hablaremos sobre la sección 31 que trata de la hiperinflación, el alcance e indica que se debe aplicar a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacionaria y requiere que una entidad prepare los estados financieros que hayan sido ajustados por el efecto de la hiperinflación. Nos habla sobre la economía hiperinflacionaria e indica que esta sección no establece una tasa absoluta a partir de la cual se considera a una economía como hiperinflacionaria, pero indica que una entidad realizará juicios considerando toda la información que tenga disponible. Nos habla sobre la unidad de medida en los estados financieros. Indica que todos los importes de los estados financieros deberán expresarse en términos de una unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. Y esta reexpresión de los estados financieros se requiere el uso de un índice general de precios que refleje los cambios en el poder adquisitivo. En la mayoría de las economías existe un índice general de precios y normalmente son elaborados por el gobierno. En el caso de Guatemala lo realiza el INE. Continuando, nos habla sobre el procedimiento para reexpresar los estados financieros al costo histórico. Hablando sobre el estado de situación financiera, nos indica que los importes no expresados en términos de una unidad monetaria corriente se reexpresarán aplicando un índice general de precios. Las partidas monetarias nos indica que no serán reexpresadas. Las partidas monetarias nos indica que es el dinero mantenido y las partidas a recibir o pagar en metálico. También nos habla sobre que el activo y los pasivos vinculados mediante acuerdos o cambios en los precios, tales como los bonos y préstamos, se deben de ajustar en función del acuerdo y se deben presentar con el importe ajustado en el estado de situación financiero reexpresado. También nos habla sobre todos los demás activos y pasivos son de carácter no monetario e indica que algunas de las partidas no monetarias se registrarán su importe al valor neto realizable o al valor razonable. También nos indica que la mayoría de los activos no monetarios se registran al costo menos la depreciación. También nos indica que el importe reexpresado de una entidad no monetaria se reducirá de acuerdo con la sección 27 que nos habla sobre el deterioro del valor de los activos cuando exceda de ese importe recuperable. Continuando, tenemos que al comienzo del primer periodo de aplicación, los componentes de patrimonio, exceptuando las ganancias acumuladas, se van a reexpresar utilizando un índice general de precios desde las fechas en que fueron aportados. Al final del primer periodo y en los periodos posteriores vamos a reexpresar
aplicando un índice general de precios desde el principio del periodo. Estado de resultados integral y estado de resultados. Acá vamos a reexpresar en la unidad de medida corriente al final del periodo. Y tenemos que si la inflación general es aproximadamente homogénea durante el periodo y las partidas de ingresos y egresos y gastos también, puede ser apropiado emplear una tasa de inflación. Estado de flujos de efectivo. Vamos a reexpresar en términos de la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que vamos a informar. Ganancias o pérdidas en la posición monetaria neta. En un periodo de inflación, una entidad que mantenga excesos de activos monetarios sobre pasivos monetarios va a perder poder adquisitivo. Y si una entidad tiene excesos de pasivos monetarios contra activos monetarios, va a ganar poder adquisitivo. Una entidad va a incluir en resultados la ganancia o pérdida en la posición monetaria neta. Economías que dejan de ser hiperinflacionarias. Cuando una entidad va a dejar de ser hiperinflacionaria, una entidad debe dejar de preparar los estados financieros elaborados de acuerdo a la sección. Y los importes reexpresados en la moneda de presentación al final del periodo se van a utilizar como base para los importes en libros de los estados financieros posteriores. Información a revelar. Va a revelar el hecho de que se reexpresaron estas cantidades para reflejar cambios en el poder adquisitivo general de la moneda funcional. También va a revelar la identificación y el nivel de índice general de precios. Y por último, el importe de la ganancia o pérdida de las partidas monetarias. Entidades que influyen en la política monetaria. La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 118, principios del régimen económico-social, indica que se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. La Junta Monetaria está regida y regulada por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala como máxima autoridad. Los actos de la Junta Monetaria están sujetos a recursos administrativos, contencioso administrativo y de casación. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 132, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, artículo 3, la Junta Monetaria debe integrarse por el presidente del Banco de Guatemala, el ministro de Finanzas, el de Economía, el de Agricultura, Ganadería y Alimentación, un miembro del Congreso de la República, un miembro que represente a los bancos privados y un miembro electo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Uno de los efectos de las decisiones de la política monetaria es que si se excede la cantidad de préstamos a los bancos del sistema, bajan las tasas de interés o se disminuye el coeficiente de la caja, que tendría como efecto el aumento inmediato de la cantidad de dinero en circulación, provocando inflación. También puede suceder lo contrario. Si se presta menor cantidad de dinero a los bancos, suben los intereses a la vez que se incrementa el coeficiente de caja, provocando que las tasas de interés se suban. Entonces, se consume menos, hay menor inversión y los precios se estancan. Gracias por su atención.